Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y Que se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos que por este mismo Espíritu aprendamos a obrar rectamente siempre y gocemos la dulzura del bien y sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a ver ahora la bula Quo Primum Tempore. La bula Quo Primum Tempore es un documento pontificio de gran valor para la defensa de los valores del tradicionalismo. Fue firmada por el Papa Pío V, San Pío V, el Papa que ocupó el solio pontificio inmediatamente después de terminado el Concilio de Trento, uno de los más importantes concilios en toda la historia de la Iglesia Católica, ya que enfrentó el doloroso cisma luterano, cisma herético, y que dio origen a múltiples errores doctrinales y origen de la mayoría de las sectas que se llaman cristianos actualmente, y considerado por muchos como uno de los más grandes embates que ha sufrido la Iglesia Católica en toda su historia. El Papa San Pío V codificó la misa para lograr la unidad católica tan necesaria en ese momento. Y dado que esa nota distintiva del catolicismo es y siempre ha sido de capital importancia, decretó con toda la fuerza de su investidura pontifical, al término de esta bula, que absolutamente nadie, por consiguiente, pueda anular esta página, que expresa nuestro permiso, nuestra decisión, nuestra orden, nuestro mandamiento, nuestro precepto, nuestra concesión, nuestro indulto, nuestra declaración, nuestro decreto, nuestra prohibición, ni ose temerariamente ir en contra de estas disposiciones. Si a pesar de ello alguien se permite una tal alteración, sepa que incurre en la indignación de Dios Todopoderoso y de sus bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Bula Quo Primum Tempore. Vamos a leer el documento. De nuestro Santísimo Señor Pío, por la divina providencia Papa V, sobre el uso a perpetuidad de la misa tridentina, Annus 1570. Pío, obispo, siervo de los siervos de Dios para perpetua memoria. La bula Quo Primum Tempore reúne de una manera especialísima y perfectamente declarada la autoridad de la infalibilidad pontificia decretada como un dogma de fe para la Iglesia. Reúne todas las características: fidelidad a la fe, a la doctrina de Cristo de 20 siglos, fidelidad en la fe y en las costumbres y en las normas. Así es que este documento no podía ser revocado en ningún tiempo, bajo ninguna forma y por ningún concilio. Ningún concilio se atrevió a siquiera tocar para modificar o cambiar lo dicho en esta bula, en este documento que tiene valores catedrales. Inclusive, a partir de 1570, cuando se codificó la misa que llamamos misa tridentina o misa en latín, yo le llamo misa apostólica, esa misa
En todos los libros, en todos los misales antiguos, como este que tengo aquí lo vemos. Ojalá y lo puedas arrimar, Jorge, un poquito allá a la cámara, que veas esta página. Que se vea que dice Pío V. ¿Sí? Son los misales que se editaban para el uso de los sacerdotes, obispos en toda la iglesia. Este está Pío V, a Pío X, a Benedicto XV, y en estos misales, la bula Quo Primum Tempore, en todos los misales a partir de 1570, acércalo ahí, esta bula que está en 2 columnas, aquí se encuentra en 2 columnas, en latín. ¿Viene en todos los misales? En todos los misales, es la que viene en 2 columnas, de la página que tiene, esa página. Baja, ahí dice Pío, ahí termina, y arriba está es la bula de la Quo Primum Tempore. Pásamelo, por favor. Para que todos los obispos y los sacerdotes tuvieran siempre presente y no se les olvidara el mandato de esta bula respecto de la Santa Misa, que no puede ser revocado ni cambiado por ninguna otra autoridad, ni siquiera por otro papa después del concilio, después del concilio de Trento y después de publicar esta bula, porque la misma bula expresa que esta bula tiene validez para siempre. Empiezo la bula, traducción directa. Desde el primer instante de nuestra elevación a la cima de la jerarquía eclesiástica, nos hemos dirigido con agrado todo nuestro ánimo y nuestras fuerzas y nuestros pensamientos, todos hacia aquellas cosas que por su naturaleza tiendan a conservar la pureza del culto de la iglesia. Ya está declarando aquí para qué está haciendo la bula. Para conservar la pureza del culto de la iglesia. Y con la ayuda del mismo Dios, está invocando a Dios, nos hemos esforzado en realizarlas en plenitud, poniendo en ello todo nuestro cuidado. Como entre otras decisiones del Santo Concilio de Trento, nos incumbe decidir la edición y reforma de los libros sagrados, el catecismo, el breviario, que son los 4 tomos de las oraciones litúrgicas que ahora le llaman liturgia de las horas, y que los sacerdotes y los religiosos y religiosas están obligados a rezar como oración propia y obligatoria litúrgica para la iglesia. Y así el breviario y el misal. Hago saber que el breviario y el misal antiguo, de la misa antigua, el breviario, cada uno de los rezos diarios del breviario romano coincide con cada una de las misas, evangelios y lecturas de la misa de cada día en el misal romano antiguo. Después de hacer ya, gracias a Dios, editado el catecismo para la ilustración del pueblo y para que sean rendidas a Dios las alabanzas que le son debidas, corregido completamente el breviario para que el misal corresponda al breviario, lo que es normal y natural, ya que es sumamente conveniente que no haya en la iglesia de Dios más que una sola manera de salmodiar, un solo rito para celebrar la misa. Nos pareció necesario pensar lo más pronto posible en lo que faltaba por hacer en este campo, a saber, editar el mismo misal. Es por eso que se refiere al Papa mismo y a quienes le ayudaron, es por esto que nos hemos estimado deber confiar este cargo a sabios escogidos, y de hecho son ellos quienes, después de haber reunido cuidadosamente todos los manuscritos, no solamente los antiguos de nuestra Biblioteca Vaticana, sino también otros buscados en todas partes, corregidos y exentos de alteración,
así como las decisiones de los antiguos y los escritos de autores estimados, que nos han dejado documentos relativos a la organización de esos mismos ritos, han restablecido el mismo misal conforme a la regla y a los ritos de los santos padres. Esto, el misal se corrigió y se retornó a los ritos y las reglas de los santos padres. ¿Quiénes son los santos padres? Los primeros obispos ordenados y consagrados por los mismos apóstoles. Por lo tanto, la misa tridentina tiene valor apostólico. ¿Sí? Una vez esté revisado y corregido, después de madura reflexión para que todos aprovechen de esta disposición y del trabajo que hemos emprendido, nos hemos ordenado que fuese impreso en Roma lo más pronto posible y que una vez impreso fuese publicado a fin de que los sacerdotes sepan con certeza qué oraciones deben utilizar, cuáles son los ritos y cuáles las ceremonias que deben bajo obligación conservar en adelante en la celebración de las misas, para que todos acojan por todas partes y observen lo que les ha sido transmitido por la Iglesia Romana, madre y maestra de todas las otras iglesias, y para que en adelante y para el tiempo futuro, perpetuamente, para siempre. Aquí está ya la declaración es cátedra. Este documento mantiene su validez y poder para siempre. No lo pueden modificar. No, hasta la conservación de los... Y para que en adelante y para el tiempo futuro, perpetuamente, en todas las iglesias patriarcales, catedrales, colegiatas y parroquias de todas las provincias de la cristiandad, seculares o de no importa qué órdenes monásticas, tanto de hombres como de mujeres, aún de órdenes militares, regulares, y en las iglesias y capillas, sin cargo de almas en las cuales la celebración de la misa conventual en voz alta con el coro o en voz baja siguiendo el rito de la iglesia romana es de costumbre o obligación, no se canten o no se reciten otras fórmulas que aquellas conformes al misal que nos hemos publicado. Aun si estas mismas iglesias han obtenido una dispensa cualquiera por un indulto de la sede apostólica, por el hecho de una costumbre y de un privilegio o de un juramento mismo, o por una confirmación apostólica, o estén datados de otros permisos cualesquiera, a menos que después de la primera institución aprobada por la sede apostólica, o después de que se hubiese establecido la costumbre esta última, o la institución mismo hayan sido observadas sin intervalo en estas mismas iglesias por la celebración de misas durante más de 200 años. O sea, el Papa está ordenando que ahora se van a sujetar a este nuevo misal, sin importar si las son catedrales, monasterios, parroquias o veces que tengan permiso o indulto de otros papas, excepto cuando esos rituales se han celebrado ya allí por costumbre, por tradición, por más de 200 años. Los únicos misales que respetó, los únicos ritos que respetaron fueron los que ya en 1570 tenían más de 200 años de antigüedad, sin cambios. En este caso, no suprimimos a ninguna de estas iglesias su institución o costumbre de celebrar la misa. Pero si este misal que nos hemos hecho publicar les agrada más con la aprobación y consejo del obispo o del prelado o del conjunto del capítulo, nos permitimos que no obstante nada en contrario, ellas puedan celebrar la misa siguiendo este misal. Pero ciertamente al retirar a todas las iglesias antes mencionadas el uso de sus misales propios y dejarlos totalmente, determinamos que a este misal justamente ahora publicado por nos, nada se le añada. O sea, al misal no se le podía añadir nada. Nada se le añada, nada se le quite, nada se le cambie en ningún momento. Y en esta forma nos lo decretamos y nos
lo ordenamos a perpetuidad. Ahí va, por segunda vez dice, ahora es orden de que a este misal que está establecido para siempre, nada se le quite, nada se le cambie, ni nada se le añada, a perpetuidad. Nos lo ordenamos a perpetuidad, bajo pena de nuestra indignación, en virtud de nuestra constitución. Nos, se refiere al Papa a sí mismo como nos hemos decidido rigurosamente para el conjunto y para cada una de las iglesias enumeradas arriba, para los patriarcas, los administradores y para todas las otras personas revestidas de alguna dignidad eclesiástica, sean ellos aún cardenales de la Santa Iglesia Romana o tengan todo otro grado o preeminencia cualquiera, que ellos deberán, en virtud de la santa obediencia, abandonar en el futuro y enteramente todos los otros principios y ritos, por antiguos que sean, provenientes de otros misales, los cuales no han tenido el hábito de usar y cantar a decir la misa, siguiendo el rito de la manera y la regla que nos enseñamos en este misal, y que ellos no podrán permitirse añadir en la celebración de la misa otras ceremonias o recitar otras oraciones que las contenidas en el misal. Y aún por las disposiciones de la presente y en el nombre de nuestra autoridad apostólica, nos concedemos y acordamos que este mismo misal podrá ser seguido en su totalidad en la misa cantada o leída en todas las iglesias, sin ningún escrúpulo de conciencia. Se puede celebrar esta misa en latín sin ningún escrúpulo de conciencia y sin incurrir en ningún castigo, condenación o censura que podrá válidamente usarse, todas las amenazas que llegan de Roma de que los que celebran en latín son unos desobedientes y que están excomulgados, ante esta bula, todo eso es una mentira y un engaño para la pobre gente que no conoce estas enseñanzas y que se dejan dar a tole con el dedo. Pero ¿qué importa si es con el dedo del Papa de Roma o de los obispos de las diócesis o de los párrocos? Este misal podrá ser seguido en su totalidad en la misa cantada o leída en todas las iglesias, sin ningún escrúpulo de conciencia y sin incurrir en ningún castigo, condenación o censura, y que podrá válidamente usarse. Y que este misal podrá válidamente usarse libre y lícitamente, y esto a perpetuidad. Ya van 3 veces que dice que es para siempre. La bula ya refrenda 3 veces que es para siempre. Y de una manera análoga, nos hemos decidido y declaramos que los superiores, administradores, canónigos, capellanes y otros sacerdotes de cualquier nombre que sean designados, o los religiosos de una orden cualquiera, no pueden ser obligados a celebrar misa de otra manera diferente a como nos la hemos fijado. Ni nadie puede ser obligado a celebrar en una misa diferente a esta. Entonces está en desobediencia. Sí, o sea, nadie puede obligar, ni Roma, ni Pablo VI, ninguno de ellos podría obligar. Por eso, aunque Juan 23 empezó las reformas del concilio, no se atrevió a tocar el misal, porque él sabía que no, aunque fuera papa, no podía prohibir. Pero pues la mayoría de la gente ya estaba en ignorancia y se tragaron el anzuelo del Concilio Vaticano II. Cualquiera, dice, y otros sacerdotes de cualquier nombre que sean designados o los religiosos de una orden cualquiera, no pueden ser obligados a celebrar misa de otra manera diferente a como nos la hemos fijado, y que jamás nadie, quien quiera que sea, podrá contrariarles o forzarles a cambiar de misal o anular la presente instrucción o modificarla. Nadie, a perpetuidad, ningún papa, ningún obispo, nadie podría cambiar este misal. Ni nadie podría amenazar con castigos a quien no celebrara la misa tridentina.
sino que ella estará siempre en vigor y válida en toda su fuerza. No obstante, las decisiones anteriores y las constituciones generales o especiales emanadas de concilios provinciales o generales, ni tampoco el uso de las iglesias antes mencionadas, confirmadas por una regla muy antigua e inmemorial, pero que no se remonta a más de 200 años, ni las decisiones ni las costumbres contrarias, cualquiera que estas sean. O sea, ni las costumbres de los pueblos, ni lo que otros obispos, ni otras tradiciones de otros pueblos antiguas podrán modificar esto. Quien quiera usar este misal, lo puede usar lícita y válidamente y sin ningún cargo de conciencia. Nos queremos al contrario y nos lo declaramos con la misma autoridad que después de la publicación de nuestra presente Constitución, así como del misal, todos los sacerdotes que estén presentes en la curia romana están obligados a cantar o a decir misa según este misal dentro de un mes. Aquellos que están de este lado de los Alpes en un término de 3 meses. Y en fin, a los que viven del otro lado de las montañas en un término de 6 meses. O desde que puedan obtener este misal. Más allá de las montañas o del océano. Y para que en todo lugar de la tierra Él sea conservado sin corrupción y exento de faltas y de errores. Ahí está el Papa, prohibimos igualmente por nuestra autoridad apostólica, está hablando como vicario de Cristo, con mi autoridad de apóstol, nos prohibimos igualmente por nuestra autoridad apostólica y por el contenido de instrucciones semejantes a la presente, a todos los impresores domiciliarios en el dominio sometido directa e indirectamente a nuestra autoridad y a la Santa Iglesia de Roma, bajo pena de confiscarles los libros y de una multa de 200 ducados de oro prepagaderos al tesoro apostólico, y a los otros que vivan en cualquier lugar del mundo, bajo pena de excomunión, lete sentencia, esta excomunión es la máxima, y de otras sanciones de nuestro poder, el tomarse la libertad de ninguna forma o arrojarse el derecho de imprimir este misal o de ofrecerlo, de aceptarlo sin nuestro permiso, o un permiso especial de un comisario apostólico que esté encargado por nos de este asunto y sin que el comisario haya comparado con el misal impreso en Roma. O sea, ninguno puede editar misales si primero no están cotejados con el misal original, para evitar las añadiduras y los cambios. Siguiendo la gran impresión, un original destinado al mismo impresor para servirle de modelo para aquellos que el dicho impresor debe imprimir, ni sin que se nos haya que primeramente bien establecido que concuerda con dicho misal y no presenta absolutamente ninguna otra divergencia en relación con este. Por consiguiente, como será difícil transmitir la presente carta a todos los lugares de la cristiandad y llevarla enseguida al conocimiento de todos, nos ordenamos publicarla y colocarla siguiendo la costumbre de la Basílica del Príncipe de los Apóstoles, etc. Que absolutamente nadie por consiguiente, pueda anular esta página que expresa nuestro permiso. Nadie, ni otro papa. Nuestra decisión, nuestro mandamiento, nuestro precepto, nuestra concesión, nuestro indulto, nuestra declaración, nuestro decreto y nuestra prohibición, ni ose temerariamente ir en contra de estas disposiciones. Si sin embargo a alguien se permitiese una tal alteración, sepa que incurre en la indignación de Dios omnipotente y de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Dado en Roma, en San Pedro, el año 1570 de la encarnación del Señor, la víspera de las idas de julio, en el 5º año de nuestro pontificado. Pius, Papa, Pontífice V. ¿Sí? Una breve historia del misal romano situará correctamente dicho documento en las circunstancias históricas que lo originaron, lo cual dará una mayor explicación del mismo. En un apéndice analizaremos finalmente la cuestión de la perpetuidad de la bula.
O sea, la bula es perpetua para siempre, nadie la puede cambiar, ni Pablo VI, ni Francisco, ni los Juan Pablos, ni nadie los puede cambiar. Aquí está. Esta bula fue pisoteada por Pablo VI y desde Pablo VI para acá. Para la forma, ciertos términos tienen dificultad para ser traducidos en razón de su empleo jurídico, que les da un sentido rigurosamente preciso. Las frases además tienen una rara complicación producto de las largas enumeraciones con detalles minuciosos y por incisos que se entremezclan introduciendo proposiciones subordinadas en el interior de otras subordinadas. Breve historia del misal romano. Los apóstoles habían recibido el mandato y el poder de celebrar el santo sacrificio de la nueva alianza. Los documentos más antiguos nos muestran que los apóstoles y sus sucesores observaron fielmente esta orden. Por la naturaleza misma de las cosas y con la autoridad inspirada recibida de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, los apóstoles y sus sucesores debían completar la simple renovación de lo ocurrido el Jueves Santo. Por un conjunto de ritos y ceremonias iban a solemnizar esa renovación y hacer de ella un acto religioso en el estricto sentido de la palabra. De este modo, al dispersarse los apóstoles, hubo en todas las iglesias locales de Oriente y Occidente un rito más o menos uniforme. Este rito iba a cristalizarse en el curso de los 3 primeros siglos en grandes tipos que debían tomar una forma fija conforme el género particular de cada pueblo. Así, a partir del siglo IV se pueden reencontrar 4 tipos generales de la liturgia del santo sacrificio de la misa: el antioqueño, el alejandrino, el romano y el galicano. El rito romano se extendió por todo el occidente suplantando los otros ritos occidentales derivados, pero tomando de ellos algunos elementos. Los ritos occidentales sobrevivientes son el mozárabe y el ambrosiano. A partir del siglo XII, el rito romano sufrió nuevamente influencias locales que constituyeron variantes muy secundarias de la fuente común romana: León, Treves, Salisbury, etc. El estudio de los misales de la Edad Media nos enseña que casi cada catedral tenía su propio misal, con sus particularidades litúrgicas. Ellas consistían en adiciones de pura ornamentación, no lo esencial, sino adiciones de pura ornamentación y devoción, fiestas locales, procesiones, oraciones, cánticos y secuencias y prefacios. Pero ninguna de estas particularidades constituía un rito verdaderamente distinto. Todas pertenecían al tronco común original del rito romano, tal como se fijó en tiempos de San Gregorio Magno, entre 590 y 604. Los ancestros de nuestro misal, escritos entre los siglos V y VIII, nos dan una constitución de la misa idéntica a aquella que San Pío V había canonizado con su bula. O sea, que prácticamente San Pío V lo que hizo fue regresar a lo más antiguo para que se conservara realmente la misa original. Desde San Gregorio Magno se considera el texto, el orden y la disposición de la misa como una tradición sagrada que nadie se atreve a tocar, salvo en detalles pero muy secundarios. Llegamos hacia la rebelión de Lutero. La revolución protestante ha sido ante todo una evolución laicista, antisacerdotal. Por eso la iglesia verdadera no le puede llamar laicos a sus fieles. ¿Laicos qué significa? La palabra laicos viene del griego laikos, que significa los sin Dios. Entonces, cuando la iglesia les llama laicos a sus sin Dios, cuando la iglesia actual le llama laicos a sus fieles, les está diciendo los sin Dios. Tan es así que en México, cuando vino la guerra de Reforma y luego la persecución cristera,
se estableció que hubiera escuelas laicas. Y quiten los crucifijos. Y ahí andábamos escondiendo los crucifijos porque va a venir el inspector al colegio. Sí. Quita el crucifijo de ahí. Sí. Las escuelas laicas son las escuelas sin Dios. Eso es. Así es que cuando los sacerdotes y los obispos le llaman a su gente laicos, les están llamando los sin Dios. Por eso la iglesia en la antigüedad no les llamaba laicos, les llamaba los seglares. Entonces también es lo mismo. No, ¿Seglar? seglar es un católico que vive en el siglo, Ajá. que vive en el mundo, Ajá. pero tiene Dios. Ah. Y un laico es uno que no tiene a Dios. Oh. Si yo te digo eres una laica, eres una sin Dios. Eso es. Esa es la traducción. No sé si ahí vas a preguntar algo. Sí, ¿cuál fue la revolución luterana? No sé. Cuando Martín Lutero se rebela, un sacerdote católico que se rebela contra Roma, o sea, sí, él fue a Roma y vio pues la corrupción humana del clero, que sí la había, era una realidad. La corrupción. ¿Eso en qué año fue? Más o menos. Por ahí alrededor del 570. Martín Lutero, pues. Y él después no como una venganza, sino que se puso a investigar, pero se olvidó de todo lo que le habían enseñado en el seminario, de interpretar los textos desde la tradición, y entonces empezó a malentender los textos desde otra manera. Así es como van a surgir todas las sectas protestantes. Okay. Los evangélicos, los adventistas, los pentecostales, los mormones, los testigos de Jehová, todos. ¿Y este bulbo qué fecha tiene? ¿Qué? No, este bulbo. No, la bula. La bula, perdón. 1570. 1570. Realmente esta bula sirvió para poder reafirmar la fe en la iglesia, porque el protestantismo estaba haciendo ya mucho daño, sobre todo entre la gente que no estaba preparada e ignorante. ¿Y qué dice la iglesia moderna respecto a esta bula? La iglesia moderna la ignora, pero no la ataca. Sí la ataca, pues la prueba es que está prohibida la misa en latín. Condena y ataca y excomulga a todos los que celebramos en latín. Pero no tiene efecto ese. Claro que no tiene, pero la gente ignorante se cree que están excomulgados. Y entonces les quitan su propio poder de estar en conexión con Dios. No. La gente ignorante pues se cree lo que le dicen en la iglesia ahora, ¿no? Pero si se pudieran estudiar esto desde la parte inclusive legislativa, verían que los que están equivocados son los posconciliares. Y qué importante es que todo mundo conozca esto. Claro, sí. ¿Por qué esto no lo enseñan en los conventos? No. ¿Por qué esto no lo enseñan en los seminarios? Así es. Muchos sacerdotes modernistas actuales que han leído estos documentos dicen, achis. Entonces, ¿por qué Roma está prohibiendo la misa en latín? Si hay un documento a perpetuidad, 3 veces la bula repite que esto es para siempre y que nadie lo podrá cambiar bajo ninguna autoridad. Y si lo cambia, entonces incurre en excomunión ipso facto. En el momento queda excomulgado. Sí, en el momento. ¿Pero por qué cambiaron esto? Pues porque los enemigos de la iglesia ya estaban adentro, ya se infiltraron. Había infiltración dentro de la iglesia, muchos comunistas y muchos masones se fueron metiendo en los seminarios con el propósito de llegar a ordenarse y adquirir luego altos puestos en la iglesia para desde ahí provocar todos los cambios que ha habido. ¿Sí? Porque quieren una iglesia que vaya a Dios. La lógica de este laicismo, de estos seres sin Dios, tendría que haberlo llevado a suprimir todo culto exterior organizado. La preocupación por llegar segura y exitosamente a su fin, procediendo por etapas, le hizo contentar con una reducción, una transformación del rito católico. Creo así, sin chocar violentamente con las costumbres seculares. Aquí sí están hablando de costumbres seculares, o sea, la lógica de los laicistas, los sin Dios, los ateos, los comunistas, los masones, al infiltrarse fueron haciendo los cambios muy suavecito, porque se iban a enfrentar a las costumbres seculares. ¿Por qué no dicen costumbres laicales aquí?
a las costumbres seculares, porque el pueblo, los seglares, la gente del pueblo, era un pueblo con Dios. Entonces, si les hubieran hecho el cambio así de golpe, Drástico, no. no lo hubieran aceptado, porque se hubieran dado cuenta con claridad del propósito Luego. de destruir la iglesia. Entonces tenían que hacer que la misma iglesia los hiciera creer. Sí, exacto. Ese era el secreto. Sí. Hacer que el veneno viniera de los mismos De labios de dentro papas mismo. y sacerdotes, Sí, de entre- ya apóstatas. Autodestrucción. Ujú. Solitos. Su culto nuevo, que ya no es sacrificial y por lo tanto no es sacerdotal. La proliferación de cenas y servicios, cultos, sin regla ni control, proporcionaba un vehículo excepcional al cisma y a la herejía. Es una paloma. Mientras en unos lugares la misa se celebraba, hasta la fecha, en cada parroquia, el sacerdote tiene su modo de hacer la misa. Unos hacen procesiones, otros hacen otras cosas. Inclusive si vas un día a misa, un domingo a misa, vas a ver que la interpretación del evangelio es diferente y a veces hasta contraria de este párroco al párroco de la parroquia siguiente. Ya no hay unidad de doctrina, ya no hay unidad de fe. Era necesario detener el proceso de degradación protestante de los ritos de la misa. Dicho proceso estaba favorecido por las variantes en los misales católicos. O sea, había tantos misales ya contaminados que daban paso a que las nuevas ideas protestantes terminaran de contaminar. Era urgente unificar y purificar. Esta fue la obra del Concilio de Trento. Los padres conciliares establecen el orden de importancia, primero la obra doctrinal, luego la reforma disciplinaria, y así enseñan primero la teología de la misa y del sacerdocio, seguida de las condenas. O sea, el Concilio de Trento fue aclarar verdaderamente la doctrina de 20 siglos sobre la misa y sobre el sacerdocio, y condenar las proposiciones luteranas, y condenar los nuevos inventos de los grupos protestantes que denigraban el sacerdocio y la iglesia, y de los sacramentos, porque Lutero, siendo sacerdote católico cuando se revela, renuncia a los sacramentos de la iglesia. Por eso el concilio se expresó en los siguientes términos: que el sacrificio sea realizado según el mismo rito en todas partes y por todos, a fin de que la iglesia de Dios no tenga más que un solo lenguaje y que entre nosotros no pueda levantarse la más ligera diferencia respecto a esto. Para que pueda ser alcanzado todo esto sería necesario tomar las siguientes medidas: que todos los misales, después de haber sido purificados de las oraciones supersticiosas, apócrifas o añadidas por devoción, sean quitadas de todos los misales para que queden verdaderamente las oraciones antiguas y originales en toda su pureza, claridad y sin defectos. Hay varios ritos, ¿verdad? Sí. Sí. Que sean idénticos, al menos entre los sacerdotes seculares, dejando a salvo las costumbres legítimas y no abusivas de cada país. Que sean prescritas ciertas rúbricas bien fijas, los celebrantes tendrán que observarlas de una manera uniforme, a fin de que el pueblo no sea escandalizado por ritos nuevos o distintos. Por eso en todas las misas en latín, a donde quieras que vaya, a Argentina, Chile, China, Japón, Europa, África, donde quieras, si es tridentina, todos los sacerdotes se mueven en el altar de la misma manera, todos manejan el misal de la misma manera, todos hacen los mismos signos sagrados sobre las ofrendas de la misma manera, todos para que haya unidad en todo, doctrina, fe, acciones y todo. Sí. Resumiendo, que los misales sean restaurados según lo liso y la costumbre antigua de la Santa Iglesia Romana. El concilio confió esta misión al Papa San Pío V. San Pío V confirmó la comisión creada por Pío IV y realizó la voluntad del concilio en los mismos términos que éste le había expresado: unificar los misales, purificarlos de todos sus defectos, llevar el rito romano al tipo ejemplar de su origen, hacerlo obligatorio para todos, respetando las costumbres. Entonces, todo lo que ha sucedido con el Vaticano II
y sobre todo con Pablo VI, que fue el que cambió la misa, ellos sabían perfectamente. Pues el cambio no es de ahora, es desde hace mucho tiempo. Sí, es del Vaticano II. Pablo VI fue el que instauró el Novus Ordo. Y Novus Ordo es nuevo orden mundial. Nuevo es el que se quiere imponer ahora. El que se está imponiendo. Sí, ya se está imponiendo. Una sola religión, un solo poder y una sola... Una sola religión, un solo poder, un solo gobierno, una sola doctrina. ¿Sí? Y hasta ahora nos estamos dando cuenta. Esta es la misión de los tradicionalistas, abrirle los ojos a la gente. Porque cada vez vamos más hacia allá. Sí, ya estamos. Sí, a la gente está hambrienta de una ensalada de verdades y mentiras. Sí. Una ensalada de verdades y mentiras, un revoltijo, una sopa de revoltijo llamada ecumenismo. No, y ahora la Pachamama. Donde entran todos. Sí, la Pachamama y todo. Donde Cristo es rebajado de su altísima dignidad, entre comillas rebajado, porque ¿quién lo puede rebajar? Pero ante los ojos de los hombres y de los ecumenistas y de la misma iglesia, están rebajando a Cristo de su alta dignidad de Hijo único de Dios, de Verbo eterno encarnado, para ponerlo a la misma altura del Buda, de Krishna, de Shiva, de los avatares hindúes, de los maestros esotéricos, de los maestros masones. Inclusive los masones aquí en México han publicado algunas imágenes donde ponen a Jesús pero con el mandil del masón. Wow. Porque dicen que Jesús era masón. Ándale pues. Sí, pues que no conoce, ¿cómo dice usted? ¿A Dios? ¿A cualquier mono se limpia? Sí, el que no conoce a Dios, a cualquier mono se limpia. El peligro está, Jorge, en la condenación de las almas. Ahí es el problema. O te salvas o te condenas. No hay otro. No hay otra. Tienes dos ojos. Es un negocio, por eso yo no hablo de reencarnación ni nada de eso, porque la salvación es un negocio urgente, único, personal y trascendental. Urgente, porque tú no sabes si mañana amaneces muerto. Y si te condenaste para siempre. Y ya si no te salvaste para siempre. Ya no hay misericordia después de la muerte. Por eso es urgente. No hay justicia. Por eso es urgente. Hay misericordia para el que murió en la misericordia antes de morir. Ah, sí. Y para los que mueren bajo la ley del rigor antes de morir, porque mueren en impenitencia final, al infierno. Entonces, urgente porque tú no sabes cuándo te vas a morir. No sabes si mañana o al rato ya te moriste. Personal. Es un negocio personal. Tú no le vas a decir allá a Dios, ay, señores, que yo no quería, pero la chica me obligó. Sí. Es que yo no quería, pero pues mis amigos fueron y me invitaron droga. O mis cuates de la banda me invitaron a robar. O mis cuates me invitaron a darme una golpiza con otros amigos. Tú no le vas a poder decir a Dios, es que yo no tenía la culpa. El otro me obligó. Justificaciones. Es personalísimo. Los otros no van a poder abogar por ti, ni tú vas a poder abogar por los otros. Es ante Dios y ante ti mismo, ante tu propia conciencia. Urgente, personal, único. Único porque no tienes otra oportunidad. Esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad. Si te salvaste para siempre. Y si te condenaste para siempre. Y trascendental, porque este es el negocio más importante de tu vida. Tú puedes lograr todos los negocios, y todo el dinero, y toda la fama, y todo el poder, y todo lo que quieras en esta tierra. Pero si no logras el único negocio, que es alcanzar la eternidad en la vida de Dios para siempre, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? Dice nuestro Señor Jesucristo. Si al final pierde su alma. Y la gente no ha perdido. Ahora que se habla tanto del aquí y de la ahora, hay que enseñarles a la gente, sí, el aquí y la ahora. Es ahora cuando tienes que estar en el reino. Es ahora cuando te tienes que salvar. Es ahora cuando tienes que hacer el negocio.
Sí, siempre hay Si que tú estar dices, no, pues tranquilo. voy a cambiar hasta dentro de 10 días, tú no sabes ¿Quién te mañana vas a asegura morir. estar a ese Sí, día? sí, Nadie sí. tiene la vida comprada. Nadie. No, Y más en ese tiempo que hay tanto desorden, Sí. ¿verdad? Y además, el arrepentirse es una gracia de Dios. Dios en este momento, mientras estamos con vida, nos otorga la gracia del arrepentimiento. Porque el hombre por sus solas fuerzas no puede alcanzar la salvación. La salvación es por gracia, es por Jesucristo, en Jesucristo, para Jesucristo y la gloria del Padre. Pero, si somos tercos como las mulas en pecar y en seguir ramachados en nuestro estado de no arrepentimiento, tú no sabes si a la hora de la hora, al cabo cuando me estoy muriendo pido perdón, tú no sabes si te van a dar oportunidad de arrepentirte, Ujú. o a lo mejor ni siquiera vas a estar consciente de cuántos que murieron con el famoso engaño de la epidemia, la pandemia. ¿Cuántas gentes pensaron que se iban al hospital y después ya no había manera? Y luego con estos sacerdotes que somos todos nosotros tan faltos de dedicación a nuestra misión, tan irresponsables, tan faltos de piedad y de celo apostólico. Sí, no hay. En los ¿Cuánta gente murió sin confesión? Claro, si te arrepientes de veras con una atrición perfecta, aunque no tengas al confesor ahí, te va a perdonar Dios. Pero ¿tienes la certeza que vas a sentir el perdón? Si toda nuestra vida tenemos nuestra mente acostumbrada al pecado, imagínate a alguien que ve pornografía todas las noches, que tiene su cerebro habituado a estar viendo cosas impúdicas. ¿Tú crees que a la hora que esté muriéndose va a haber ángeles o va a haber? Lo único que le va a venir a la mente es lo único de lo que tiene en su mente, De lo que se llenó. de lo que se llenó. De la olla saca lo que hay. Y no creas que porque estás agonizando vas a dejar de sentir deseo carnal. Imagínate a alguien que se está muriendo y que empiece a ver en su mente, que su cerebro le proporciona imágenes pornográficas o de desnudos. Imagínate. Qué difícil va a ser para una persona de esas rechazar eso y lograr el estado de arrepentimiento. Está como... Pero también pasa con los que son avaros con dinero, o para los que se mueren con el deseo de vengarse, Sí. con el odio de que no perdonaron. Con la ira. Yo pongo la lujuria como el caso más ejemplificado, pero es con muchos aspectos de la vida. Sí. Donde el corazón se apega, ¿verdad? Así es, donde el corazón se apega, el corazón y la carne. Así es. Sí. Difícil. Por eso cuando en aquellos cuadritos antiguos que se ponía la muerte, la buena muerte, que veías al sacerdote allí absolviendo al penitente, veías el ángel sacando el alma y llevándosela al cielo, y la otra imagen donde se veía al pecador Sí. haciéndole así al Padre, ¿no? Y los demonios abajo sacándole de la cama las cajas con el oro, las mujeres allí. Pues es eso, que quien ha tenido su mente de puras cosas mundanas, a la hora que se muera, Eso es lo que va a estar viendo. Solo por una gracia especialísima de la misericordia de Dios pudiéramos alcanzar el arrepentimiento. ¿Tú crees que 5 minutos, si estoy en estado de lujuria, me voy a arrepentir? De ahí al infierno. De hecho, ya se vive desde aquí. Desde aquí. Porque el infierno es la separación ¿De Dios? de Dios. Sí. Y desde aquí uno escoge el cielo o el infierno. Sí, claro. sí, sí. Y se ve en la vida diaria qué es lo que yo escogí. Eso es lo importante. Los jóvenes ahora no se dan cuenta que cuando se drogan o cuando están haciendo sexo fuera del orden divino, cuando se pelean, cuando se golpean, o la guerra o todo, piensan que están viviendo ya están viviendo su infierno. Es el infierno. Ya lo están viviendo. O su gloria, pues. Ya lo están, o su gloria también. Sí, o su si cielo. la gente va a misa, se confiesa, Sí. comulga, hace el esfuerzo por vivir una vida recta, O ya están en el purgatorio preparándose, porque la lucha del alma es una purificación para podernos ir al cielo. Sí. Y cuando muere se va donde eligió. ¿A dónde eligió? Por eso decimos que Dios no castiga, Dios te da lo que tú pediste. Sí. Dios te da lo que tú pediste. Yo pedí el infierno. Ahí está.
¿Cómo le vas a decir a Dios? Pues tú pediste el infierno. Sí, Yo te dije lo que podías y no podías hacer. Sí. Ahí Te están la los pasaste mandamientos, ¿eh? te la pasaste viendo pornografía, te la pasaste alcoholizando, te la pasaste peleándote con tu mujer, te la pasaste maldiciendo a tus hijos, te la pasaste en la fama y en el poder, si fuiste un gobernante, Odiando a los demás. odiando a los demás, abusando de los demás desde el puesto que tuviste, donde Ujú. podías haber ayudado a tanta gente. A ver, Ujú. Luis, a preguntar tú. ¿Qué pasa con las personas que no creen, que son laicas, pero que Sí. tuvieron una vida recta, que tuvieron una vida ordenada? Incluso en el orden divino, por ejemplo, de casarse, pero no necesariamente tuvieron el amor y creyeron en Jesús. Si no conocieron a Jesús, si no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús, Dios las va a juzgar según su conciencia. Pero si tuvieron oportunidad de conocerlo y no lo conocieron porque no quisieron, También ahí hay culpa. Sí. pero allí fíjate, los mayores castigos va a ser para nosotros los sacerdotes. Porque ciertamente que todos tenemos el libre albedrío para elegir. Pero pues si yo soy una persona que no sé mucho de religión y me entero de que el cura es un violador de acólitos, pues yo no voy a misa para no llevar a mis hijos, no sea que se los vaya a echar el cura. Por eso la responsabilidad de los religiosos y los consagrados es tan alta. Porque te va a decir, mira, todos esos no se acercaron porque ustedes, aunque no todos pecaron, pero crearon mala fama. Por culpa de su mal comportamiento, muchos se alejaron de mi iglesia. O sea que por los que, por gracia de Dios, tuvieron la oportunidad de acercar o acarrear muchas almas y las alejan más, son los que más se van a condenar. Ahí. Por eso yo les dije a los muchachos el día que ellos empezaron ahí, que tú los llevaste, un día les dije, se lo deben a Jorge. Ustedes como humanos pues tienen sus errores, sus defectos, como jóvenes, como amigos, pero la verdad es que se lo deben a Jorge. Y por ejemplo, si yo con mi ejemplo, Pero si tú los llevaste y no les das el ejemplo, también es una condena para mí. sí. Sí. Oh, Pero si ahora tú Porque ¿por qué los llevaste con el Padre? Porque realmente los quería salvar. ¿Y tú por qué no te quisiste salvar? es que el ejemplo, pues, tiene que estar. Por Puede eso- ser que se salven los que llevó y él no, por no sé qué. Por eso en la tradición estamos más obligados a vivir. Y por eso, yo como lo dije anoche en la homilía, los sacerdotes tradicionalistas no podemos presumir de que estamos, aunque estamos en la tradición y Están estamos haciendo lo que tienen que hacer. así, pero porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿cómo podemos convencer a otros sacerdotes que vengan a la tradición? Pues dando fruto con la tradición. Cuando los modernistas vean que la tradición da más fruto que el modernismo, van a decir, pues vamos para allá. Porque están demostrando con sus hechos. Y usando lo que Dios les dio, que es la tradición. Claro. Exactamente. Aprendiendo más de doctrina, siendo más humildes y ver que la feligresía también tiene conocimientos del catecismo. Y que De la también doctrina. Sí, exactamente. Porque el catecismo de Ripalda es la síntesis de 4 años de teología en el seminario para un sacerdote. Y está sintetizado también la Biblia, traen ¿Sí? todo. Pero allá con la Virgen, el padre Nabor mandaba callar sacerdotes, mandaba a los niños del catecismo. Y los niños del catecismo le hacían preguntas a los padres del catecismo y no las sabían responder los padres. Y les decían los chicos, a ver, usted que es sacerdote no me puede responder una pregunta de catecismo. Sí. Si no se sabe el catecismo, ¿cómo me viene a mí a decir que las misas en latín no sirven? Sí. Los chiquillos se los callaban. ¿Me entiendes? Sí. Por eso decía que nomás, que vaya un varón, que vaya el predicador o que vaya el gordo en aquel tiempo. No, decía él, échale un chiquillo al catecismo. Sí. Si le gana al chiquillo del catecismo, ya mandas al seminarista. ¿Pero para qué vas a gastar pólvora? Sí, pues sí. Si con un chiquillo, el chiquillo se lo va a revolcar al padre. Y sí lo y hacía. se los revolcaban los chiquillos. Con cuestión de doctrina, con puro catecismo. Sí. Ahora, debes de saber que el Concilio de Trento publicó un catecismo que se llama Catecismo para Párrocos. Catecismo de Párrocos, yo lo tengo.
Y es un catecismo también de doctrina que los sacerdotes tenían que estar estudiando Sí. siempre, aunque ya hubieran recibido Creo el que ya lo tengo sacerdocio. ese. Creo que lo descargué. Y el catecismo para párrocos lo pueden leer ustedes y pueden saber lo mismo que un sacerdote Sí. sin ser sacerdote. Así es. Le Porque sirve el muchísimo. catecismo para párrocos es como agarrar la leche y dejarla que haga nata y luego nomás te doy la nata. El catecismo para párrocos es la pura nata. Sí. Se los vamos a conseguir. El catecismo de San Pío V, el catecismo de Trento, que es para párrocos. Yo tengo ese, bueno, no para párrocos, tengo ese catecismo de el que está diciendo. El catecismo para párrocos, Sí, sí. párrocos no, es el tridentino. Pues ese es el de ¿Ese párrocos. es? Ah, bueno, yo lo tengo aquí. Ese es. Ahora, también otro libro que muy independientemente de que este padre apoyaba el concilio, pero tiene mucha doctrina, es el del padre Jorge Loring. Para Ay, salvarte. ese padre, qué Es un bárbaro. librazo. Si tú lees el libro de Para salvarte de Jorge Loring, vas a poder debatir con quien quieras. Si lo puedes ver en Perfecto. internet sus temas, qué barbaridad, Sí. qué Sí, precisión tiene para predicar. Sí, sí, sí. Y claro. ¿Verdad? Desgraciadamente el catecismo del nuevo sordo fue inventado por los holandeses, entonces pues trae muchas herejías. Pues es masonería pura. El catecismo holandés, sí. Es pura masonería pura. Híjole, y Pues sin saber, leyéndolo yo que ese catecismo con el de Ripaldo, no, pues es Es humanismo puro. puro, más, sí. es lo que quiere Claudia Sheinbaum, ¿eh? Sí, Así sí, pero es. volvemos otra vez, madre. Están tan decepcionados los católicos de nosotros. Sí. Así es, así es. Hasta ustedes los religiosos no me digan que no hay padres que dejan mucho que desear, ¿no? Así Hay es. veces que toda la comunidad quiere ser piadosa, fervorosa, Ujú. la congregación Ujú. quiere llegar, les mandan un padre que nomás les está pagando la vela. Así Y es. a todos les dicen, esto no, madre, esto no, esto Sí, no, esto exacto, no. No, Y simplemente a mí me regañaron por un canto que yo puse porque yo siempre tocaba en misa así. Sí. Y ese de que te voy a destruir, dice de la vasija, Sí. ¿verdad? Que compuso pues ahí una señora. Y que al final de la misa empezó a dar, esa es una herejía, eso es esto, siendo que muchos se convierten con ese mensaje. Sí. Hay muchas conversiones, sin embargo ahí, delante de todas, me di una buena regañada. Dije, va. Sí, y no te debería de haber regañado en público porque Personal. no estabas cometiendo un pecado de escándalo, Ujú, ujú. ni siquiera de impureza ni nada. No, Si porque hubiera dice, sido te un voy a destruir, no me gustas, te voy a destruir y te voy a volver a rehacer. Y eso fue, ahí se quedó. Pues es que es eso, nosotros tenemos que dejarnos destruir para que Dios nos recomponga a su manera, no la nuestra. Ajá. Pero el no me gustas. Tenemos que ser como la masa en manos del alfarero. Sí, sí, Así es. sí. Si echa a perder Como la silla. si echa a perder la vasija, no tira la masa de barro, le vuelve a echar agua y la vuelve a amasar, la deshace, le quita la forma y la vuelve a amasar para volverle a dar una forma correcta. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Pues es lo que hace y sin embargo hubo silencio sepulcral. Yo como la que tocaba siempre las misas, pues me fui dolida, así no entendiendo, pero tampoco pude tener un diálogo con él, porque No no se se presta. prestaba. No se presta. Ajá. Era un joven, un padre joven. Esas son imposiciones, ¿no? Así es. Pero pues digo, así es, pero por eso los grupos tradicionalistas deberíamos de tener mayor, ser más esmerados, Ujú. sí, ser más esmerados en el proceso de vivir nuestra vida más de acuerdo y en conformidad con lo que predicamos. Así es. Y pues yo lo único que les sugiero es que comprendan a los padres tradicionalistas, somos pocos, obispos y sacerdotes, somos pocos, pero la mayoría creo que estamos tratando de hacer lo que se puede. Ujú. Y pidan por nosotros, porque también, sí, cuando nos vean algo negativo, corríjanoslo, háblenos, no se callen, vengan como seglares y a lo mejor en privado decirnos, padre, que creemos que usted está cometiendo una falta o no está viviendo de acuerdo a lo que predica. Y pidan por nosotros, porque también necesitamos la oración del pueblo. Los jueves es Porque a para veces, los sacerdotales. jueves sacerdotales, porque a veces nada más nos juzgan Ujú.
pero no nos ayudan. Y también a los modernistas les pasa, ¿no? Así es. Pero nosotros tenemos la certeza, porque celebramos la misa antigua, tenemos la certeza por las ordenaciones que nos ordenan con el ritual antiguo, tenemos la certeza que sí somos obispos, que sí somos sacerdotes y que sí Jesús está realmente en la iglesia para nosotros. Tenemos esa certeza y nobleza obliga. Bueno, pues vamos a con esto terminar este video para que también lo puedan escuchar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros.